doctrina de Perón, que se suba al tren. Está Guillermo Moreno con nosotros. Guillermo, ¿vos cuánto calculás que es parte del país en negro? ¿La mitad, el 30%, el 40%, el 70%? La facturación en negro, buen día, Chiche. ¿Qué tal? Subite el micrófono un cachito, por favor. Buen día, Chiche. Buen día. La facturación en negro, siempre nos pusimos de acuerdo que era un 40% y está todo en proporcional. Sí. Pero debe haber aumentado, debe haber aumentado. Para mí la mitad es negro. Sí, debe haber aumentado. Sí, que haya aumentado un 10, 15 o un 20%, como decís vos, puede pasar. Que esté en el 50%. Los datos de la última actividad normal del país, que es 2019, 40%. Pero es en los últimos 30 años eso, ¿eh? No es que... No es ahora, digamos. Claro. Pero digo, y trabajo en negro la mitad. Sí, vos Por tenés... lo menos una parte del trabajo en negro. Sí, Porque el tipo tiene una parte en blanco y el resto en negro. No, claro, por eso hablamos del 40% de la economía negra y es el 40% de la fuerza de trabajo. O sea, que lo que tenés ahí es eso. Entonces vos decís, bueno, hoy es un poco más, puede ser. No hay datos, pero puede ser lo que vos estás diciendo, porque obviamente la baja de ventas te lleva a que te financies también con los impuestos, ¿está bien? Entonces puede ser que haya aumentado la proporción de economía negra sobre blanca. El otro día leía que los empresarios estaban enojados porque le van a pedir, me acordé de vos, porque le van a pedir stock, existencias, facturas de costos y tipo de cosas, que eran cosas que vos hacías, ¿no? No, exactamente así no. Ellos le van a pedir costos, precio de venta, Sí. producción y stock. Eso básicamente. No, lo mío era más. Mira, lo mío era, esta es la pauta de inflación, masivo, selectivo y premio. 7% anual masivo, 12 selectivos y premium era 18 o discutimos Lo que algo. estaba admitido, digamos. Lo que estaba admitido. El que le parecía que no se ajustaba, entonces ahí hacíamos un análisis de costo. Bien. Entonces vos venías, mira, esta es la pauta, ¿te parece bien? Me parece bien, listo, trabajamos todo el año así. ¿Te parece mal? No me alcanza. Bueno, explícame por qué no te alcanza. Y la verdad que con el único que me pasó y tuvo que explicar fue Quilmes. ¿Con quién? Quilmes. ¿La cervecería? Sí, la cervecería, sí, que es Pepsi, viste que distribuye Sí, Pepsi. sí. Bueno. Dijo, no me alcanza. Y ahí se dio un debate muy interesante, porque cuando vino el presidente y el gerente general, me empezaron a explicar que no les alcanzaba la pauta porque tenían que invertir. Y que iban a hacer una inversión muy grande y que iban a tomar 500 empleados nuevos y que entonces, muy parecido a lo que después hizo Galucho en YPF. Entonces yo lo miré y le dije, ¿sabe qué pasa, amigo? Era Quilmes cuando era Argentina. Ya no, ya estaban los brasileños, todavía claro. no lo había aprobado, yo tenía que aprobar la fusión final, pero ya estaban administrando la compañía, ya lo habían vendido, los verdes. Son amigos míos. Pues. Sí, ya lo habían vendido. Incluso creo que ya parte habían cobrado, quedaba un remanente para cobrar las familias argentinas. Entonces yo le dije, mire muchacho, usted tiene un problema muy serio con cómo funciona el sistema capitalista, porque en el sistema capitalista se invierte para bajar los precios. Y usted me está pidiendo aumentar los precios para invertir, cosa que después hizo Galucho y que ahora está explicando el gobierno que hace YPF. ¿Viste que dice vamos a aumentar el 18% porque tenemos que invertir? Son locos. El sistema capitalista funciona al revés. Invertir. Pero para bajar los precios. Esa es la idea. Son raros estos muchachos. Veo que salís a la esquina de tu casa, vas a la panadería y el tipo está refaccionando la vidriera, cambia el horno. Y vos decís, ¿qué estás haciendo? Y voy a invertir, voy a mejorar. ¿Y qué hiciste con el precio del piano? Y lo subí, chiche. Lo subí porque tengo que invertir en el horno. Yo desde hace tiempo y no me dan bola. Pero escúchame, es el ABC. ¿Sabe qué pasa? Hay muchachos que yo estoy viendo en el gobierno que pasó y en este gobierno que no conocen cómo funciona la vida, ¿eh?
digamos, viste que no me ocupé de hablar del ministro, vos me dijiste varias veces, yo me ocupo del presidente, opino sobre el presidente, pero lo del otro día del ministro de Economía, cuando habló con un colega tuyo, Sí. yo después le recomendé al ministro públicamente, mire, no hable más. Porque una cosa es cuando a mí me preguntan, y dicen, bueno, usted está bien formado, qué sé yo, tiene mucha teoría, le falta caminar a la calle. Ahora otra cosa es cuando usted va a un reportaje y ni siquiera domina la disciplina. Mira, cuando viene un... Por ejemplo, ¿qué dijo? Yo no. Bueno, se metió con la partida doble en el Banco Central y su lío bárbaro. Te dice que están comprando bonos con dólares. ¿Y cómo van a comprar dólares? Mira, Chiche, la economía se divide. Así, la primera gran división que hay en la economía es en una palabra muy extraña que se llama cosas. Pero es así, ¿qué vas a hacer? ¿Es cosas o dinero? Lo que estamos haciendo ahora acá es una cosa intangible, es un servicio. El papel es una cosa tangible. Claro. Bueno, en la economía todos trabajamos por cosas. Así se hizo la vida. Cosas, tangible o intangible. En algún momento nos pusimos de acuerdo y apareció un fenómeno nuevo que se llama el dinero. Que no es cosa. El dinero es dinero. Claro. Muy bien. El Banco Central, dice el ministro de Economía, que cambia una cosa llamada dólares por otra cosa llamada bono. ¿Vos me podés explicar cómo registran eso contablemente si no pasa por la moneda? No, Es imposible. Bueno, Bueno, lo reemplazaste técnicamente, pero claro, sí, objetivamente no te sacás entra un el dólar ni no te sale la guita. Bueno, pero vos para registrar eso en el balance lo tenés que transformar en pesos. Ahora, los dólares están registrados a 90 pesos por dólar, porque es el cambio oficial, pero los bonos resulta que están 143. ¿Cómo es que sale de la caja 90 pesos y entra 143? Sería mágico eso. Ni los muchachos de 11, mirá que igual los de 11 los conocía todos, ni los de 11 pueden sacar 90 y que entre... Cuando vos pagás una factura, sacá de la caja lo que vale la factura. Si vos entras un bono a 143 o a 90, sacás 90 de la caja. Ahora el Banco Central, dice el ministro, que saca 90, que es un dólar, y entra un bono, entre comillas, a 143. O sea que violenta la partida doble. Viste que la partida doble es tanto sale, tanto entra, pero es el mismo valor. Bueno, ahí hay una diferencia que... Claro, porque la ganancia, que él dice, no, porque nos quedamos con la brecha, sería una cosa muy extraordinaria que el Estado se aproveche de la brecha, pero supongamos que se quiere aprovechar. Ahora, se aprovecha, vos sabés, si bien a vos te enseñaron que está muy bien comprar bien porque después se gana, vos ganás cuando vendés, nunca cuando compras. ¿Qué te dice cualquier hombre prudente? Usted cuente la plata después que vendió. ¿Está bien? Ahora, estos cuentan la plata cuando compran y no saben cómo registrarla. Bueno, la verdad, eso y cometió otros errores más. Pero bueno, volviendo al tema central. Volvamos al tema de la gente, digamos. Sí. A mí la partida doble del Banco Central no me interesa No, demasiado. sí, te tiene que interesar Pero porque sí, sabes bueno, que hay un problema de transparencia pero y me de cómo supera. vas a funcionar después. Pero me supera la capacidad de entendimiento. No, vos no, si ustedes vos lo aprendiste. Yo lo que digo es, a mí, como mortal caminante de esta Argentina, ¿cómo me afecta? Y te Yo lo que afecta- sé es que cada vez necesito más guita para vivir Claro. y cada vez me entra Y te me entra afecta, menos. mira qué fácil. Ahora resulta que según dijeron, en 3 meses, YPF va a aumentar los combustibles un 18%. Sí. Pero el dólar, según el ministro en ese mismo reportaje, va a ir aumentando 2,5 por mes. Ergo, conclusión, en 3 meses la nafta aumentó 10% en dólares, como mínimo. Sí. Y bueno, cuando vos tenés que exportar más, le aumentás los costos a todas las empresas y a las familias. Bueno, es muy raro, Chiche. ¿Por qué viene esto a colación? Porque YPF justifica esto diciendo que tiene que invertir. Vamos al caso de Quilmes, que fue la única discusión que digo, no, muchacho, mire, el sistema capitalista funciona al revés. Usted invierte para bajar los precios. Por lo tanto, YPF tiene que hacer lo mismo. No es que financia la inversión con tu plata. Mirá qué divertido. O sea, te saca la plata a vos, a mí, a todos los que estamos acá, y ellos invierten, pero son locos. Hacen exactamente al revés de cómo se construyó el Ahora, mundo. tanta guita entran por YPF como para que tengan que subir los precios todos los días. Entra mucha plata ahí. Mirá, es la empresa más grande de la Argentina, ahora no vale nada. Como dijiste vos en el verano, un tipo que más o menos tiene una billetera grande se compra YPF. Con menos de 2.000, con 2.000 millones de dólares te dan el vuelto. Vos pensá
que hace 10 años atrás YPF valía 10 veces más, o sea, multiplicada por 10. Sí. Esto no es menor, porque es lo que está pasando con todas las compañías en la Argentina. Con todas las Están a compañías. precio del remate. Están a precio, sí, claro, estamos llegando a precio BIT, sí, sí. Pero por ser deficitaria. Bueno, No. lo que pasa es que hay una ¿No estructura... debería YPF ser deficitaria o no? Bueno, hoy lo es por la deuda que tiene, que Claro, tomó Galucho, bueno, la deuda. Esa deuda la tomó Galucho. Claro. O sea, el gran responsable de todo esto se llama Galucho. Pero Claro, porque está lo endeudada. que te ha acontecido con YPF es que al ser una empresa vital y tiene el 50% del mercado energético, cuando sube los precios, lo que acontece es todo. que, claro, porque perdés competitividad en tus productos. Vos estás endeudado en dólares, tenés que venderle más al mundo, ahora resulta que aumentás los costos. Bueno, es imposible. Por eso te digo, hay muchachos que no ordenan bien las cosas. Y esto es lo mismo que pasó con Quilmes, nada más que con Quilmes pasó en el 2006 y nunca más me vino una empresa a decir yo quiero aumentar los precios porque tengo que invertir. Nunca más, ¿eh? Hasta que yo me fui, nunca más. Eso empezó Galucho a decir esa estupidez. Galucho explicó que tenía que aumentar los precios del combustible porque tenía que desarrollar Vaca Muerta. Conclusión, ibas a buscarle la plata a los consumidores. Pero ¿cómo el sistema capitalista va a buscar la plata para invertir en los consumidores? Al Pero revés, para trajo eso está el crédito. inversiones, trajo inversiones. Muy Vaca bien, Muerta si trajo. vos traes inversión, entonces, ¿por qué tuvo que aumentar los precios? Porque decía Aumentan que no los la precios podía... para mí porque necesitan recaudar. ¿Quién? El Estado. No, pero estamos hablando de YPF. YPF. Bueno, Digo, a muy ver, bien. ¿Por qué aumentan los precios? Bueno, yo todos? tengo ¿Porque que- le ingresa caja al gobierno o no? No, le ingresa caja a la empresa. A la Que la empresa. mitad es... Que la mitad es impuesto. no, que la mitad cotiza en Wall Street. O sea, vos le estás generando una ganancia al 49%, porque si fuera del Estado tendría que ser 100%, que sería el caso de PDVSA en Venezuela, que vos decís, bueno, el tesoro venezolano y la empresa Es la misma PDVSA... cosa. Bueno, acá no. Acá cotiza en Wall Street y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Ahora, muchachos, pónganse, hagan las cosas como corresponde. Si ustedes van a desarrollar las reservas y los yacimientos que tenemos, miren, no se hacen en el mundo con la plata de los consumidores, es al revés, para eso está el crédito, para eso está la capacidad de financiamiento de los accionistas. Y si estuvo mal gerenciada la empresa, bueno, hagamos públicamente de Galucho para acá que es lo que pasó, Galucho, Aranguren, etcétera, etcétera. Porque esos son los muchachos que hicieron pedazos YPF, ¿eh? Pedazo YPF la hizo Galucho y la hizo Aranguren de Pero yo Shell, lo que no después empezó a entiendo, ser ministro con ¿por qué Macri. sube siempre la nafta? ¿Por qué siempre? Digo, a ver, el gas lo tienen pisado, la luz la tienen pisada, ahora van a aumentar y ahí están discutiendo cuánto. Pero la nafta cada 15 días te mete un No, aumento. pero no la tienen pisada, la tienen pisada en el precio final porque en el medio está el subsidio del Estado. Sí. Ah, bueno. No, Es una no. pisada mentirosa. Claro, es una pisada. Para la empresa no, para la empresa no está pisado. Para los productores no está pisado. Está pisado para los distribuidores. Los distribuidores, vos sabés que el sistema eléctrico tiene 3 momentos. Sí. El que produce la electricidad, o sea que El que la transforma. transporta y el que te la lleva a tu Muy casa. bien, muy bien. Es muy interesante el generador, porque el generador transforma algo en electrones, con unas máquinas impresionantes. De un lado le entra agua, de un lado le entra energía nuclear, de un lado le entra gasoil o fueloil. Y con unas máquinas extraordinarias que se llaman generadores, entran moléculas y salen electrones. Eso está libre, ¿eh? Lo que pasa que en el transporte, en la distribución sobre todo, en la distribución, le dicen no, a los consumidores finales usted no lo aumenta, pero si me aumentó el costo, yo le pongo la diferencia. Y esos son los famosos subsidios. Sí. Ahora, lo otro más interesante todavía es que vos no sabés el costo. Yo te digo a vos, ¿cuánto cuesta generar un mega en la Argentina? Megawatt, ¿no? Es decir, no lo sé. ¿Cómo no lo sabés? Entonces, ¿cómo sabe que está barato o caro? Es un sistema capitalista muy raro que es un sistema capitalista que inventaron estos muchachos prebendarios, entre los cuales en nuestro gobierno empezó con Galucho. Ojo con esto, ¿eh? Nuestro gobierno tuvo una transformación donde se dejó de priorizar el trabajo. del gobierno peronista. El último gobierno peronista, sí, el único, sí, el último. Los únicos exitosos en este siglo en la Argentina fuimos los peronistas. Después fracasaron los radicales, los liberales, ahora están fracasando los progresistas. Ustedes los comunistas todavía no lo estamos probando, pero ojo que acá hay algunos comunistas, ¿eh? Algunos amigos tuyos hay en este gobierno. Ningún comunista serio integra esto. ¿En serio? Sí.
Serio sí. Ningún liberal serio, ningún marxista serio y ningún peronista. Este gobierno es una mezcla de gente rara. Pero esto comenzó ya en el último ciclo, empezó con Kicillof, ¿eh? Esta cosa rara de empezar a valorizar otra vez la renta, la tasa de interés por sobre el trabajo, empezó con Kicillof. Cuando devaluó, después se fue a arreglar con el Club de París, después se arregló con Brufau. A raíz de la negociación que hizo Brufau, donde le enchufó YPF a Kicillof, Kicillof le dio 5.000 millones de dólares en bonos más 3.000 de intereses, que son los 8.000 que entraban ahora en este canje que hizo Guzmán, le dieron el premio del año a Brufau. ¿Sabías vos? Lo nombraron mejores empresarios de Sí, España. más vale, Más vale. te vendió un muerto. Y más vale. Che, ese Kicillof mucho por 11 no anduvo, ¿no? No lo viste vos caminando por 11, ¿no? No aprendió. Si vos se hubiese caminado de la mano tuyo por 11, yo Me te puedo enseñaba, asegurar, Chiche. claro, no nos pasaba esto. No empieces a hacer nazi, no tiene nada que ver. No, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Al contrario. Yo lo que te digo es lo Si siguiente. vos sabés que Kicillof, digamos, es buen está economista. lleno de coreano ahora. Es buen comunista, es buen economista. Mirá, Kicillof, Yo quiero ver las caras de Guillermo. Kicillof, el tema es que es un buen economista. La formación teórica la tiene. Él se me presentó a mí como conceptualmente marxista en términos económicos keynesianos. Y yo le dije, vas a ser un keynesiano raro porque no tenés plata ya. Y se rió y me dijo, bueno, para la Argentina no funciona ninguna de esas dos escuelas. Pero ahora se armó un debate con alguna diputada que es economista también diciendo que el peronismo es keynesiano. Tiene un lío bárbaro en la cabeza. Kirchner trabajó con superávit fiscal. Si vos trabajás con superávit fiscal, ¿cómo vas a ser keynesiano? Son raros. Vos sabés que yo, por eso te digo... Pero, a ver, superávit fiscal pues tenía el dólar, ya la tarea sucia la había hecho Dualde. Sí, el gobierno peronista estoy diciendo. No, bueno, pero como ellos no reivindican a Dualde, y yo sí. Yo siempre digo que Kirchner ganó con los votos y los fiscales de Dualde, que vos sabés que los fiscales son tan importantes como los votos. Obvio. No, pues, muy bien. Va. Entonces, digo, ¿cómo ganó Kirchner? No va a ganar con los votos de Santa Cruz. Ganó con los votos y los fiscales de Dualde en la provincia de Buenos Aires. Y en alguna otra provincia, pero mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, algunos no reivindican a Dualde. Y entonces, por eso me anclo en Kirchner. Yo reivindico a Dualde, a Kirchner, etcétera. Y te digo a vos, Kirchner profundizó el superávit fiscal de Dualde. O sea, el Estado recaudaba más de lo que gastaba. Sin embargo, algunos chicos ahora, economistas, dicen, no, fue un gobierno keynesiano. De ninguna manera, el nuestro fue un gobierno clásico. Recaudábamos más de lo que gastábamos y vendíamos más de lo que comprábamos. ¿Dónde lo aprendió Kirchner eso? En 11. Sí, pero no fue Arronce, digamos, lo tenía en sus asesores. Pero ¿en qué fuente abreva Kicillof? Pero él no tiene influencia en la economía ahora. ¿Quién? Kicillof, ¿en Sí, qué fuente? dicen que tiene algo. Igual, esto es pura y exclusivamente de Alberto Fernández. Alberto Fernández, cuando llegó en su momento, Porque yo tengo mi propio... él lee el libro de Thomas Piketty, ¿sí? Que yo lo leí. No, pero eso no es serio. Bueno, pues digo, pero digo, la él tontería. tiene mucho pensamiento parecido. No, pero es que eso no es pensamiento, ese es un librito académico para decir algunas cosas. Nadie puede hacer política económica con el libro de Pricker, déjate hinchar. No, pero ahora paren Pero porque hay la que gente... leerlo, yo lo leí. ¿Vos decís que Kicillof tiene incidencia fuerte en la economía nacional? Es pregunta, es pregunta. No, yo no creo. Así como a boca de jarro, o se podría entender que no, que Guzmán es del riñón de Alberto, que Kicillof es del riñón de Cristina, que no hay tan... Guzmán no es de Alberto, Guzmán es de Cristina. No me parece, no. Decían que Guzmán era un niño no puesto sé. por Cafiero, No me pero te estoy hablando de lo que dice la gente en la calle, Ese Stiglitz, Mi amigo el taxista que me No, sube y charlo. Bueno, el pensamiento de Guzmán es un pensamiento típico de Stiglitz. Es Stiglitz. Pero Stiglitz no hace política económica desde que fue jefe de los asesores económicos del presidente Clinton. Después le compró un premio Nobel por ahí, con algunas tonterías. Los norteamericanos hacen esas cosas, pero no están ni bien ni mal, hacen esas cosas. No es serio, no es tomado en cuenta Stiglitz por la estructura de determinación económica en Estados Unidos. Si vos me decís Paul Krugman, yo te lo acepto, vamos a discutir con Krugman. ¿Está bien? Ahora Stiglitz no es serio, Stiglitz es un muchacho que va por ahí escribiendo. No es que vos decís, ay, mirá, el tipo... Krugman es un economista clásico. Bueno, por eso, no, bueno, Con más o menos es conocimiento. demócrata también, no es de mi máxima simpatía. Vos sabés que Pero yo... sabe.
Pero comparado con Stiglitz, ni hablemos. O sea, cuando vos lo lees a Stiglitz, no habla de economía ahora, hace 20 años que no habla de economía. Escribió un articulito ahí, sacó un premio Nobel sobre el tema de... No, pero un artículo, en serio, ¿sabés sobre pero ¿sabés de qué escribió? Sobre la simetría de la información para la toma de decisiones. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la administración de la... Pero vamos a ser serios, esto, estamos... Asimetría de información de la que tenía Jaime Lacide. Pero, ¿Está bien? Claro. Pero estás hablando de cosas exóticas, la gente se está aburriendo. No, ¿qué se va a Yo me aburrir? aburro que No, ¿qué te vas a aburrir? ¿Sabés cómo está todo riéndose? Yo lo que quiero saber es lo siguiente, ¿cómo hago para llegar al fin de mes? Sí, Bueno, me lo es estás difícil, explicando. tenés que votar al peronismo. Tenés que vayar a no tener alternativa. Ni siquiera podés votar a tus amigos comunistas porque están acá en el gobierno. Están con Alberto. Fíjate, ¿y quién es No el hay presidente? comunistas. Tus amigos comunistas Sí, están... ¿quién Ah, es? le dicen de Sí, ¿quién es el que está en Hacienda ahí en la Cámara de Diputados? Dale, en la Comisión de Hacienda. Bueno, Heller no es comunista. No es, no. Fue Fue. comunista. Sí, No fue. puede ser, digo. Bueno, como ni siquiera Alberto Fernández, porque nunca fue peronista. Hay algunos que fueron y ya no son, pero... Bueno, pero es verdad lo que dice Chiche, este es un año electoral y la gente Y hay que dice, votar al a ver, peronismo. Hay que votar al peronismo. ¿qué voto? ¿Qué es lo mejor? Porque voy a la góndola, No voy a porque... poder No, bueno, porque nos fuimos muy en teoría. hablando de cosas que no exóticas. Yo lo que quiero saber es lo siguiente. ¿Cómo va a cambiar? Digo, depende de lo que pase en las elecciones de octubre, si hay elecciones. ¿Cómo va a cambiar la vida nuestra? Digo, Si votás ¿por al qué va? peronismo- ¿Qué puede hacer? Si vos vas a entrar, un diputado, ¿qué haces? No, ¿por qué uno? Vamos a entrar muchos diputados peronistas. Capaz que ganamos la elección en la provincia de Buenos Aires, cambia todo. Mira, hoy ¿quién te está Vos ganando? no le podés ganar a Máximo Kirchner. ¿Quién está? Bueno, hay que ver quién es el candidato del oficialismo, pero ¿por qué no? Yo, Máximo del peronismo. Kirchner. Bueno, si es que sepa por qué va a ser candidato de vuelta a diputado, no lo sé. Vos decís que vuelve a encabezar la lista. Yo estaba pensando más que Cristina por ahí. Por ahí Cristina. Ahora, nosotros la medimos a Cristina, la medí yo, o sea, la medimos con... Y dio 27% de votos. En cambio, Cambiemos dio 42. Hoy está... ¿Te gusta? Esto duele. Y le va a doler bueno, no sé si tus oyentes... Mira, hoy está ganando Cambiemos la provincia de Buenos Aires. El único que le puede ganar a Cambiemos es el peronismo. El espacio peronista. Pero no es Moreno solo, somos los peronistas, ¿no? Ahí el problema lo tiene Cristina. Si va a votar peronismo o va a votar Frente de Todos. Si la puja es entre Cambiemos y el peronismo, ¿a quién vota Cristina? Que pregunta, la dejas ahí, pregúntale a los oyentes. Vuelvo a decirte el escenario, porque ¿Va a casi... votar los peronistas? Muy bien, entonces la sacamos el 50% de los votos. Porque hoy el peronismo es el 30%. Hay 8% de peronistas que votan a Cambiemos, pero si aparece una oferta peronista va a votar peronismo. Es el voto débil de Cambiemos. Claro. Por eso lanzaron esa pata peronista para solidificar ese voto. Y hay 12% de voto peronista que tiene el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Ahora, si la polarización es entre el peronismo y Cambiemos, que es como tiene que ser, los peronistas del Frente de Todos van a votar peronismo, y ahí sacamos el 50%. Pero bueno, eso no significa que eso es Moreno, es el peronismo. El peronismo es infinitamente superior a Moreno, infinitamente superior. O sea, por ejemplo, la radio o los medios de comunicación, en la Argentina el 50% es Chiche Helmut. Pero bueno, el otro 50% son todos los demás. Pero no, yo soy una pizca del peronismo. El peronismo es infinitamente superior a Moreno. Pero digo, ¿Qué piropo te dice? Vamos a suponer que haya una renovación en el Congreso, ¿sí? ¿Qué van a hacer? No, pero no es solo la renovación del Congreso. Lo que empieza a pasar acá es que empieza... Yo por la Si única vos voz perdés- disidente que oigo desde la estructura del peronismo es Soy yo. Grey. No, la estructura en El la único que provincia... le ponen los No, puntos... en la provincia. En la provincia de Buenos Aires, No, el único yo que le leí pone puntos es atentamente Grey. el reportaje ayer, en un medio nacional, y él dijo, no, ni Cristina ni Alberto, se la agarró con Máximo. Pero ahí en la provincia, estamos hablando del país, no estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Los únicos que estamos hoy siendo críticos somos los peronistas. Vos tenés muchos dirigentes peronistas que están siendo críticos. Yo te pregunto a vos, Chiche, los intendentes, ¿cuántas listas van a armar para octubre? ¿Una sola o dos? Tienen que garantizarse la mayoría. Porque ayer un periodista me preguntaba, o el sábado, pero Moreno, ¿cómo van a armar los listas los peronistas y todos los intendentes? Y yo le digo, ¿cómo la armó en el 2009 de Narváez? ¿Te acordás de Narváez? Sí. ¿Y cómo armó la lista? ¿Cómo le ganó a Kirchner? Porque los intendentes jugaron un poquito y un poquito, ¿está bien? Y ahora están obligados a hacer lo mismo. Nada más que un poco va a ser el Frente de Todo y otro poco va a ser peronista. Ahí vos tenés armada
un esquema en la provincia que es incontrolable, porque los intendentes te arman la lista, te digo porque estamos hablando por todos lados, todo el mundo. Entonces, cuando vos garantizás todas las listas en los 135 distritos y sos peronista, ¿vas a votar a Alberto Fernández o vas a votar la lista peronista? Es que yo no sé quién va a ser la lista peronista. Qué sé yo, yo voy a ¿Cómo la estar... diferencias? Y por lo que vas a decir, yo le voy a decir al pueblo de la provincia de Buenos Aires, vote la lista peronista, que cada vez que usted ponga este voto, entra la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista en la urna. Y Alberto Fernández, otro qué sé yo, que lo hace, venga que lo metemos a la Pero si por el otro lado está Máximo Kirchner, la gente va a aguantar a Máximo Kirchner. Y hay que verlo, yo no sé, y si está, yo te dije que medimos a Cristina, dio 27%, vos me decís que Máximo vide más que Cristina. No, bueno. no vide más, pero 27% no está mal, digo. No, si yo no dije que está mal, la Vidal Nadie mide... tiene 27%. No, la que le sigue a Cristina es Vidal con 25. Ahora, como espacio... ¿Tan poca diferencia? Mira. Sí, Mirá. pero como espacio, Cambiemos gana porque tiene 42. En cambio, Claro. enfrente de todo tiene 27. Porque el oficialismo, siempre el candidato es el espacio. Mientras que en el resto, no necesariamente los candidatos son el espacio. En el caso del peronismo, hay un 29-30% como espacio. Ahora, vos sumás 4 dirigentes, que son los que medimos, y no llegamos a 30. El espacio peronista hoy tiene 30% de votos. Cuando se construye ese espacio peronista, yo te digo, suponete una fórmula que sea, te digo qué cosa, vamos a las PASO. Randazzo Ocaña, Moreno Chiche y Mariotto, y que elija una, suponete. 3 fórmulas peronistas para armar el espacio. Vos no le vas a negar a Mariotto que es peronista, ¿no? Sí, No le vas a negar a Randazzo que es peronista, ni le vas a negar a Moreno. Bueno, suponete que vamos a las PASO, cuando se dé. 3 fórmulas peronistas. El Frente de Todos no va a tener paso. No tuvo paso antes, va a tener paso ahora. Cambiemos tampoco va a tener paso. Eso que dicen algunos, no, van a hacer lista única con los radicales, olvídate. Los peronistas vamos a ocupar toda la escena electoral, porque va a ser como la interna Cafiero Menem. Con ese envión, donde todos los peronistas van a venir a votar en esas pasos, nosotros ¿Y cómo le vamos a discutir a garantizás Cambiemos. vos que cuando ganen no van a subsumirse al gobierno de Cristina? ¿A un fracaso? Está fracasando. ¿Al gobierno de Cristina? Está fracasando, mirá, yo decía que el Poder Ejecutivo es Olvídate del gobierno de Fernández, que vos no te gusta. Olvídate del gobierno No, de pero Cristina. ¿y cuál es el gobierno de Cristina? ¿La que dijo el otro día no aumentamos los jubilados porque estamos en las jubilaciones porque estamos endeudados? ¿La que dijo el otro día? Eso es, si hay algo que no puede decirse es eso. Mirá si vas a pagar la deuda externa con la sangre y la sed de los jubilados, como dijo Cristina. Bueno, esto es una barbaridad. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, lo dijo. Porque estaba en un reportaje el otro día y el periodista me decía, Pero no lo también dijo. dijo que hay que alinear los ingresos con los jubilados y con los tarifas. Sí, y claro, todo eso. sí, claro, pero ahora entonces tendría que aumentar 18% los salarios en los próximos 3 meses. Si vas a aumentar la energía un 18%, si no subsidiar, qué sé yo, hacer lo que quiera. Está claro que el esquema que han utilizado económico es una continuación de lo de Cambiemos. Ya a esta altura no hay duda, a esta altura no hay ninguna duda. Y que a su vez lo de Cambiemos, salvo un breve interregno de 2 años donde apareció el Macri que aumentó el precio de los alimentos, esos 2 añitos, el 16 y el 17, que fue otro esquema, que fue un esquema vinculado a los dueños de la tierra, un esquema oligárquico. Bueno, desde Kicillof hasta ahora se viene haciendo lo mismo. Fíjate Álvarez Ají, ¿qué está diciendo Álvarez Ají? Mismo que vos. No, que yo no. Dice lo mismo que dice... Álvarez Ají fue el que dijo que Cambiemos estaba haciendo bien las cosas en algún momento. Y ahora dice que Alberto también estaba haciendo bien las cosas. Y fue el viceministro de Kicillof. Por eso te digo que ahí hubo un cambio muy profundo. Y ese cambio, porque a veces Kicillof se disimula en su discurso, lo tenés que mirar en Álvarez Ají. El viceministro de Economía de Kicillof es el que fue marcando la línea para sacar a Kicillof del debate, ¿no? Fue marcando la línea. Álvarez Ají fue el que Cristina dijo que era el mejor economista que tenía la Argentina, ¿te acordás? Sí. Bueno, todo esto va marcando que los 2 últimos años de Cristina, lo que pasó con Macri y lo que está pasando ahora, tiene una continuidad. Cuando vos votás peronismo, volvés al modelo exitoso de Dual, de Kirchner, la primer Cristina, que es donde tenemos que volver. Superávit fiscal primario, balanza comercial saludable, importante, o sea, recaudás más de lo que gastás, comprás menos de lo que vendés, a su vez haces un acuerdo de precio, los salarios empiezan a crecer, tenés que poner a invertir al sector privado para que la economía crezca y crezca de verdad. Nosotros hicimos crecer la economía al 10%. Ahora,
con inversión genuina de los empresarios, no con precio como quería Quilmes o quería YPF. Mirá que yo hablo con nombre y apellido, yo te estoy diciendo Quilmes, Ahora estamos en charla de amigos, charla de café, más relajados. Este lunes, bueno, Carito, vos no lo conocías, el señor Moreno. Estaba viendo tu Twitter, tus redes sociales, y comentabas que la Argentina no está endeudada, sino que está desordenada. Entonces, si la ordenamos, ¿esa deuda dejaría de estar? ¿Cómo sería? Mirá, porque merece 2 minutos de explicación. Sí. A ver. La Argentina no es solo lo público, es obvio. No, todos los que estamos acá somos privados y la mayoría del trabajo en la Argentina somos privados. Por lo tanto, la Argentina es la sumatoria correcta de lo público y lo privado. Si la Argentina fuera solo lo público, estaríamos bajo una ideología marxista. Entonces, la realidad es que está el Estado, los 3 poderes, sus empresas, sus órganos administrativos, sus empresas autárquicas, la universidad, bla, 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 y está lo privado. Fíjate lo que pasa. Cuando uno habla de la Argentina endeudada, está hablando del Poder Ejecutivo, del Estado, porque el sector privado no está endeudado. Al revés. Si vos pudieras hacer un balance consolidado, ¿esto qué significa? Sumas todos los dólares que tiene el sector privado, sean personas físicas o jurídicas, o sea, empresas o familias. ¿Dónde las tiene? Afuera y adentro. ¿Dónde es adentro? ¿En el colchón, en el jardín, en una maceta, en una caja de seguridad? O de las empresas afuera, bla, 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 bla. Si sumás eso y sumás el activo que tiene el Estado en dólares, ¿cuál es? Sí, no es mucho, pero son las reservas del Banco Central. Y por el otro lado le restás las deudas, esto es, la deuda que tiene el Estado argentino, el Poder Ejecutivo, y las deudas que tiene el sector privado, que también hay empresas que están endeudadas con el exterior, por ejemplo YPF o Arcor, te queda plata. ¿Qué es el patrimonio neto? ¿Cómo se termina armando un balance? Es activo menos pasivo, es el patrimonio neto. Claro. ¿Está bien? Sí. Entonces vos ponés en el activo todos los dólares que tiene la Argentina, privado y público. Sí. En el pasivo todo lo que debe la Argentina, público y privado. Y te sobra plata. O sea que si ordenáramos la Argentina y estuviéramos en condiciones de coordinar correctamente las necesidades de lo privado y lo público, correctamente, no que uno se imponga al otro, sino en la armonía que siempre ofrece el peronismo, nosotros no tendríamos ninguna necesidad de estar caminando a Washington en este momento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ordenarnos. O sea que el peronismo nunca tuvo nada que ver en ese desorden. Nosotros, mira, en este siglo, en el único momento que creció el país fue bajo el gobierno peronista. En realidad, yo ya dije los 2 últimos años de Cristina recién, con Kicillof y Álvarez Agís, los 4 años de Macri, y bueno, este año y medio de Alberto, lo único que han hecho es desordenar todo lo que había hecho el gobierno peronista de Duhalde hasta la llegada de Kicillof y Agís. Esta es la realidad. Por eso hablamos de una década ganada. El peronismo tuvo mucho que ver con la felicidad del pueblo, ¿no? El peronismo es el que hizo que los obreros llegaran a la universidad. Y por eso hubo bueno, claro, ¿no? Eso está claro. Después le pusieron universidad tecnológica, pero en realidad era la universidad obrera cuando Perón. Y vos tenías que venir de las escuelas fábricas para entrar a la universidad. Después los ingenieros de la UBA decían que esos no eran ingenieros. Bueno, son las internas que se hablan en los espacios académicos. Pero el peronismo fue el que hizo que la gran mayoría de los que son de mi generación conocieran el mar por primera vez. Sí, eso es verdad, claro. Bueno, claro. Los hoteles sindicales, Claro, todo eso son el inventos. peronismo. Lo que pasa es que la gente también dice un poco, Guille, es que cómo a través de los años el peronismo perdió fuerza, una corriente, y la otra dice que el periodismo también. Está bien. El peronismo muchas veces también ha sido un poco la debacle de la clase media porque nos ha achanchado un poco. Esta cuestión de que te ayudan al estudio, evita
no genera la competencia, no genera... Y vos decís, bueno, hay como muchas lecturas en cuanto al peronismo, ¿no? O sea... Ves que lo que vos estás diciendo es de una profundidad... No, justamente te lo dije porque el otro día charlé con alguien, no, bueno, el problema de todos nuestros males, esta fue la frase textual, un señor en la calle que siempre escucha la radio, así que seguramente ahora mientras atiende, que me vende las almendras y las nueces, esas cosas, acá cerquita, escucha, el problema de nuestro pueblo fue el peronismo, nena. Viste que te dicen con esta seguridad, y vos decís, bueno, yo no creo que haya sido tan así, a mí me parece que ninguna afirmación tan taxativa es real, me parece que hay críticas, por supuesto, tampoco ha sido Disney, ciertamente, pero la gente que piensa eso y teme ahora, teme a todo, porque Mauricio también fue un blef, y Cristina tienen cosas para criticarle, y el peronismo propio dicen que ha perdido fuerza, entonces estamos como, bueno, estamos más perdidos que... Primero, yo te apostaría doble contra sencillo. A ver. 2 kilos de almendra que hoy están carísimas. Carísimo, ni me lo diga. A que ese comerciante, por la expresión, es radical. Ni siquiera es gorila, ¿eh? Ah. Es la forma... Sí, no tenía la pinta Bien, de gorila. es la forma que tienen los radicales de militar. Ah, puede Vos, ser. por ejemplo, entras en la iglesia, yo voy a mi iglesia, ya los conozco Sí. a todos. Entonces, los que eran de la Acción Católica, que ahora son los más cercanos a la iglesia. ¿No? Y entonces ves, y son radicales. Vos entras a las cooperativas, y ellos siempre hablan desde la independencia. No te dice, yo como militante radical le digo a usted que todos los males de la Argentina es el peronismo. Vos te crees que ese que está hablando es la expresión de un independiente. Es como el famoso periodismo independiente. Que Sí. Bueno, muy bien. Que independiente no tiene nada, Bueno, eso claro, es lo mismo. claro. Te apuesto doble contra sencillo en kilos de almendras, que cuando vos hables con él, hombre, che, pero vos fuiste, ¿con quién votaste? Y te empieza a explicar que votó a todos los radicales y te empieza a explicar que el mejor presidente de la Argentina fue Ilia. Y que al pobre Alfonsín no lo dejaron los 13 paros del peronismo. Y a que de la Rúa lo echó el intendente de Moreno, Claro. fue cuando movilizó. Y todo eso, ¿sabés quién se lo enseñó? Moró. Que es el mismo que está ahora con Alberto Fernández. Y su yerno, que era Santoro, aparece con la remera con la cara de Alfonsín, porque siguen diciendo hoy que Alfonsín fue un extraordinario presidente, lo dice Alberto Fernández. Mirá, la realidad es que son militantes radicales y está bien. Lo que está mal que escondan, porque si a vos te dijera, tuviera el sello de radical en la frente y te dice los males de todo esto es el peronismo, vos ya lo decís. Uno lo entiende, claro, porque ya, vos sos sí. radical. Ahora, se la pone desde atrás, diciendo, no, yo me hago el independiente. Y bueno, ahí se Bueno, arma pero el- pará, el radical también sabe que no terminó bien ningún gobierno nunca. Es como una cruz que cargan también Bueno, porque- algunos porque radicales. sí, porque los radicales son bastante inútiles, vos sabés. No, bueno, eso lo dijiste vos, no yo. No, bueno, pero, no. mira, te voy a contar una cosa. Mi mamá es de Cruz del Eje, una ciudad, le mandamos un beso, de la provincia de Córdoba. Mi abuelo radical a muerte, íntimo amigo del doctor Ilia, lo digo porque recién lo nombraste, padrino de bautismo de mi madre. O sea, imagínate que mi familia de lejos, de años, de Córdoba, cordobesa, era como, viste, era Ilia, era Angelos, y así todo, mi familia, ¿no? Allá lejos de hace tiempo. Yo también he escuchado en algunas charlas, yo era chica, mis tíos, decir, bueno, algo nos pasa como radicales que verdaderamente siempre falta como el último... El último, no, el primero, nena. Bueno, claro, bueno, No claro. es el último, es el primero que le falta. Claro, empujón. Vos imaginate, claro, le falta el primero. Vos imaginate Ilia. Yo tenía 11, 12, 13 años, bueno, yo soy del 55. Entonces me dice, no, ¿por qué? 15 de octubre del 55, sos No, libriano, sí, muy bien. Porque ¿viste? Ilia, que yo digo, pero ¿cómo van a reivindicar a Ilia que llegó a presidente porque Perón estaba proscripto? Es como decir que ganaste una pelea y el boxeador contrario tuyo estaba atado en una silla. No, está peor. Claro, Estaba atado en claro. una silla, con la mano atrás, y encima en la boca le pusiste un bozal. Entonces, eso era el peronismo. Bueno, está bien, Ilia fue así, que yo. No, pero viene el padre de la democracia, que es Alfonsín. Pero déjame de embromar. La democracia la ganamos en la calle. Con 30.000 detenidos desaparecidos, ¿qué están diciendo? Sí, era la necesidad imperiosa muy de bien. terminar Ahora, con todo. Los radicales vienen y alegremente te arman una autopista y te ponen Ilia. Y vos tenés que decir, pero ¿cómo le vas a poner Ilia, que fue presidente
con el peronismo proscrito y no se les cae, pero nada, no se ponen colorado, no les pasa nada. Vos le decís, pero muchachos, no tienen vergüenza. Con todo respeto a Ilia, yo no estoy hablando, muchachos, estaba proscrito el peronismo, ¿cómo le van a ganar una pelea a un tipo atado? ¿Cómo vas a pegar en el piso? Y no tienen ningún problema. Los radicales son gente rara, son gente muy rara. Y ese muchacho que te dijo eso el otro día, por eso te dije, mira, no es gorila, porque si está en una dietética, ¿cuánto se puede llevar por mes? No, pero que se va a llevar 25.000, 30.000, 50.000 pesos. Le compro para ayudarlo, te juro, le mando un beso. Pero yo también. Pero lo que él te tiene, y ahora nos está escuchando, y cuando vaya, y la próxima vez que vengo vos me lo decís. Si acá tengo un kilo de almendra que gané yo, y si no, te dejo la plata. Pero ¿sabés qué pasa? Después de tantos años de hacer política, los conozco, vos los mirás, sí, pero escúchame, si vos sos radical, sí, soy radical, y entonces ¿por qué no decís que sos radical? ¿Por qué te escondés detrás de una aparente independencia para hacer frases tremendas y esconder tu militancia? Es porque le da vergüenza. ¿Por qué les da vergüenza? Y porque tienen que hacerse cargo de Ilia, tienen que hacerse cargo de Alfonsín, tienen que hacerse cargo de la Rúa. Bueno, tienen que hacerse cargo de que no saben administrar, que no saben qué hacer con la Argentina. Bien, probamos con los progresistas. Entonces viene la Alianza, viene el Chacho Álvarez, o viene Alberto Fernández, porque esto es la Alianza 2. Todos los muchachos que le dio la biología para hacer gobierno en el gobierno de la Rúa, o sea que le daban la edad, están ahora. Vos revisás el gobierno de Alberto Fernández y son muchachos de la Alianza. Y si no, como es el caso de Guzmán, hubiesen estado. ¿Sabés por qué Guzmán no estuvo en la Alianza? Porque no le daba la edad. Los años. Claro, pero si no hubiese estado. Esa es la lógica. Vuelve a ser los radicales, nada más que en este caso lo demoró, con todo ese frepaso, no saben nada, fracasaron. ¿Y quiénes más fracasaron? Y los liberales y los neoliberales. Ahora, ¿yo a quiénes rescato? Porque yo sé, Moreno, vos no rescatas a nadie. No, yo rescato no a los neoliberales, pero sí a los liberales como Di Tella, el viejo Di Tella, que a las 5 de la mañana esperaba a sus obreros en la fábrica. Yo rescato a los marxistas que discutían con el patrón el reparto de la torta, pero nunca destruían la fábrica. No se les ocurría destruir bueno, yo rescato a esos marxistas. Claro, estaba el bien general, el bien común por arriba. ¿Sabes qué pasa? ¿Cuál es el tronco común entre eso? No los neoliberales, estos muchachitos nuevos que no entienden nada. Estoy hablando de los viejos liberales. Entre los viejos liberales, los viejos marxistas y los peronistas que nos podemos encontrar en un café a discutir sin ningún problema, es porque tenemos como tronco común el trabajo. Todo aquel que te hable de trabajo, después un poquito para acá, un poquito para allá, pero todo aquel que te hable de trabajo, vos escuchalo atentamente, porque te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El que te habla de que la Argentina es especulativa, rentística, que la tasa de interés, porque ustedes... Mira, cuando ya te hablan como un banquero y te quieren explicar que la base de todo es la plata, y ahí escapale. Y por eso empezamos la charla con Chiche, diciéndole, mira Chiche, no es la plata. La plata viene mucho después de los negocios. Primero aparecieron los negocios en el mundo. Miles de años después apareció la plata, que es un invento de los banqueros y de los marxistas. Los dos que ponen a la plata como centro de la vida son los banqueros y los marxistas, neoliberales, y estos marxistas reciclados también, que son los filomarxistas. Los viejos, siempre te ponen el trabajo. Marx, es verdad eso. Marx, ¿sabés quién te puso la plata? Hay como un cambio de mentalidad de los últimos. ¿Sabés quién fue? Lenin. Claro. Y ahí los marxistas se vuelven locos. No Marx. Sí, pues la plata era una consecuencia. Eso de decir sin plata no haces negocio. Eso de que sin plata es un invento de los banqueros. En la Argentina el 80% de los negocios se siguen haciendo sin plata, si nadie tiene. ¿Y qué es la base de todo entonces? El trabajo, y la pasión, y saber hacer, el estudiar, el capacitarse, el tener. Por eso Perón era un enamorado de la capacitación. ¿Pero cómo se sale a trabajar si no tenés plata? Exactamente, fíjate vos cómo es al revés. Vos salís a trabajar porque no la tenés. Después tenés plata. No, digo, si tenés hambre, ¿cómo trabajás en ese estado? Muy bien, entonces, cuando vos tenés hambre, lo que tenés que resolver, ¿qué hicimos nosotros en nuestro gobierno? Obviamente que no podés cortar los planes de un día para otro, porque vos, si no la gente no trabaja y no come, le tenés que dar comida. Ahora, inmediatamente, ¿qué decía Perón?
gobernar bien es crear trabajo. ¿Dónde? En el sector privado. Vos tenés que generar las condiciones para que haya trabajo. Las empresas tienen que ser rentables. Ahora, resulta que vos tenés un gobierno como el de Alberto Fernández que se pelea contra las empresas. En nuestro gobierno las empresas ganaban plata y la economía crecía. Mirá, si la economía crece y el Estado recauda más de lo que gasta es porque gasta el sector privado. ¿Cómo gastaba el sector privado? En inversión. Claro. En la Argentina peronista, los negocios todos ganaban plata, desde el tipo que te vende un choripán en la cancha hasta el grupo Techín, que te hace acero. Ajá. Todos ganaban plata. ¿Qué se ocupa el peronista? Mira, Roca, dueño de Techín, vos vas a ganar plata, pero también tiene que ganar plata el taller. ¿Qué te dice el liberal? Dejen ganar plata a Roca que ya va a llegar al taller. Y yo le digo, mira, nunca llega al taller. ¿Qué te dice el marxista? No quiero a Roca, eso va a ser estatal. Claro. ¿Qué dice el peronista? Mirá, Roca, vos vas a ganar más plata, mucha plata, pero yo quiero que primero empiecen a ganar los talleres, porque los talleres van a generar tu demanda de chapa. Y esa es la diferencia entre los peronistas, los marxistas y los liberales. Ahora, nos podemos juntar en una mesa. Ahora, cuando vienen los neoliberales y vienen los socialdemócratas, le dicen a Techín, a mí no me interesa el acero, lo voy a importar. Cuando Kicillof, vos no te vas a acordar, pero vos sí. Estoy mirando acá en la radio a ver, hay Las edades. 18 años de diferencia. Más o menos. Bueno, cuando Kicillof fue a 678 y dijo, yo lo puedo hacer quebrar al señor Roca, vos no te acordás de esa frase, porque eras muy jovencita, pero vos sí. Sí. Ahora, ¿a quién le estaba hablando Kicillof? ¿Por qué Kicillof dijo, yo puedo hacer quebrar a Techín? ¿Qué pensaba? ¿Que el Estado iba a ser acero? Por eso cuando uno dice, miren, Kicillof era medio marxista y tiene razón. Ahora, cuando viene Macri y dice, yo el único que quiero que ganen plata son los banqueros, los grupos de servicio, el juego, y si queda alguito me arreglo con Roca, pero a los talleres los cierro todo. Y bueno, eso no me sirve. En realidad no tienen al trabajo como ordenador. Yo puedo sentarme y discutir con los liberales, porque quiero esos industriales que a las 5 de la mañana recibían a sus obreros. Mirá, acá tenías empresas donde el dueño, papelera Masú, el viejo Masú, cuando nosotros nos tuvimos que hacer cargo transitoriamente, los viejos empleados de Masú recibían llorando porque se estaba abriendo la fábrica de vuelta. ¿Sabe qué pasa? Yo quiero al viejo Masú acá, me decía. Claro. ¿Sabe que el viejo Masú no entraba por adelante, entraba por atrás? Claro. A las 5 de la mañana y saludaba a todos los obreros y le decía, cuidame las máquinas. Empresarios de siempre, Bueno, que pero sacó adelante la empresa. Hay que ir, y yo quiero Claro. eso. Entonces me puedo sentar con El ellos. dueño que respetan, que quieren y que Me come puedo- chori con Ah. pero no de populista, no nos equivoquemos. No por ahí soy igual que los muchachos, sino porque verdaderamente están luchando por una causa común de saquemos adelante Claro. esto. Nos arremangamos ¿Y sabe todos. qué pasa? Venía y le decía, jefe, tengo una dificultad, se me murió tal, o tengo toma, que pasar Claro. por personal, le decía. La Y se llevaba la moneda que necesitaba, después me la devolvía. Mire, muchacho, y quiero el movimiento obrero que defiende la fuente de trabajo, no que rompe las máquinas, eso a mí no me sirve. ¿Qué hace el peronismo? Obviamente que los primeros 2, 3 meses tenés que seguir con los planes, como hizo Dualde y como hizo Kirchner, pero después rápidamente empieza a aparecer el trabajo y el jefe de familia o la jefa de familia siente orgullo de comprar la comida con su trabajo. Sí. Bueno, ¿qué decía Perón? Gobernar bien es crear trabajo, no destruir trabajo. Alberto Fernández, ¿qué hizo? Bueno, Y la destruyó sensación, trabajo. Guillermo, ¿y qué destacarías del gobierno de Alberto? ¿Qué sí destacarías? A mí me parece que tuvo una muy buen hallazgo eligiendo la embajadora en la Santa Sede. Una embajadora negra, de carrera, muy eficiente. Creo que los comandantes de las Fuerzas Armadas que eligió Alberto cambió algunos. Yo también me parece que eso estuvo bastante razonable. Después me parece que el que la está pasando bien es el perro Dylan. Imagínate, pasó de dos ambientes En a la Puerto quinta- Madero encerradito a la quinta de Olivos. ese no se va más. Y después, no sé, me parece que no tienen mucho más. No tienen. Funcionarios que no funcionan. No te pido nombres, no vamos a... Es más genérico. Sí, no, pero podemos dar nombre. Alberto bueno. Fernández. Bueno, claro, no. ¿Y por qué no estaría funcionando? Y porque es un desastre el país. Es un desastre. Estamos peor que con Macri. Estamos peor. Vos Estamos decías peor. que continúa con el modelo económico de Cambiemos. Claro, que a su vez continuó con el modelo económico de Kicillof salvo los 2 primeros años. ¿Por qué Hay una pensás que continuidad. continúan con el modelo económico? Porque ¿No no tienen saben. otra...? ¿Y por qué no saben?
No saben. Fíjate, por eso empezamos con las declaraciones. Lamentablemente, lo tengo que decir, no me quiero ocupar del ministro. Es un hombre joven, tiene la posibilidad de cambiar, de terminar de formarse. Alberto lo eligió sin conocer a los dirigentes sindicales. Guzmán nunca había tenido una reunión con Moyano, con Barrio Nuevo, con Yasky. Nunca, no lo él mismo dice, mire, yo no lo conocía al dueño de Arcor. Vivía afuera. Pero por eso, yo no conocía al dueño de Arcor, a Pagani, no conocía a Unequian, no conocía... ¿Y cómo vas a hacer política económica? Es lo mismo que vos hagas periodismo sin conocer a Chiche, sin conocer a los periodistas, sin conocer a los... Pero ¿cómo haces periodismo? Ahora vas a Estados Unidos a hacer periodismo y al margen de si sabes o no el idioma, no conoces a nadie. ¿Cómo haces periodismo? No, claro, una fuente en esto, algo que pero me si tenga vos no una sabés pesca de información. Imagínate que claro. nunca hablaste con Trump, nunca hablaste con Biden, nunca hablaste con la estructura dirigencial de Estados Unidos. ¿Cómo haces periodismo? Bueno, es muy difícil. Podés empezar de abajo y te vas haciendo. Entonces, con 20 años de periodismo ya hablaste con todo. Ahora, ¿cómo venís a hacer economía y nunca hablaste con Barrio Nuevo o con Moyano? ¿Nunca hablaste con Pagani o nunca hablaste con Enequian o nunca hablaste con Bulgeroni? Bueno, sin embargo, vos sabés que el otro día justamente leí un artículo interesante que decían que para haber sido un paracaidista que cayó, porque justamente la coyuntura llegó de afuera con otra realidad, un niño muy preparado a nivel académico, niño lo digo con todo respeto, ¿no? Sí, claro. Preparado a nivel académico, para ser un paracaidista que llegó así, hola, ¿qué tal? Busco casa y mudo a mis oficinas al Ministerio de Economía. Hubo cosas que le salieron bien, decían, ¿no? La negociación de la deuda, hubo algunas cosas que todo el mundo que lo miraba con un ojito de costado dijeron... Vamos por parte. Primero. No, te digo un poco como... Sí, pero está bien, yo voy a tomar lo tuyo. Vos imaginate tener un presidente que elige un ministro de Economía como el que vos acabas de describir. Claro. Está bien, ya te habla de Alberto Fernández. Por eso yo dije, no me voy a ocupar de los ministros. Claro. Porque un presidente que tiene una cabeza y elige un muchacho de buena fe, buena persona, que no hay ningún antecedente de corrupción, como el que vos estás describiendo, es poco serio para la crisis que teníamos. ¿Está bien? Claro. Ya de arranque es poco serio. Vos vas a hacer una cena con 50 invitados, 60, porque, qué sé yo, se casa tu hija y resulta que contratás 2 o 3 cocineros que no tienen ninguna experiencia. Dice, bueno, che, la verdad que para no tener ninguna experiencia, la carne que va a ser, al menos la pudiste comer. Bueno, la verdad que no es serio. Ahora, ¿le salió bien lo de la deuda? Entonces, ¿por qué tenemos el riesgo país que tenemos ahora? Bueno, no, porque no es cierto que le salió bien. Eso es algo que los medios, manejados por el gobierno, hacen creer. No le salió bien, porque si no, no tendrías el riesgo país que hoy tenés. Claro. Pero a su vez, ¿sabés cómo tenés el riesgo país que hoy tenés? Por la brujería que están haciendo en el Banco Central. Entonces, lo que te está pasando hoy, y por eso estamos peor que con Macri, porque hoy te estás comiendo los músculos del cuerpo. ¿Viste que el cuerpo vos lo dejás de alimentar? Primero se come la grasa. La grasa, claro. Pero después sigue viviendo. ¿Qué se come? Los músculos. Sí, se va a comer, claro. Claro, después se transforma la proteína que vos tenés en los músculos en energía. Primero la grasa, que eso es una persona está obesa, o lo que fuere, te excedía de peso, entonces lo pones a dieta y lo que hace el metabolismo claro, es transformar las reservas de energía, que es grasa, y ahí baja grasa. Ahora, si vos lo seguís subalimentando, finalmente te comés los músculos y te terminás muriendo. ¿Qué está haciendo Alberto Fernández bajo la conducción de Guzmán? Pero es Alberto Fernández. En el 2020 te empezaste a comer los músculos. ¿Cómo sabés que te comiste los músculos? Porque la inversión que tenés en la economía ya ni siquiera banca la reposición. O sea, vos sabés que sacás un auto de la concesionaria y vale un 20% menos, porque ya empezó a rodar. Vos empezás a amortizar el vehículo. Un vehículo se amortiza en 5 años. Sí. Bueno, cuando pasan los 5 años tenés que tener la plata para, vendiendo ese, comprar el nuevo. Ahora, si pasaron 5 años y no tenés la plata, ¿qué pasó con ese auto? ¿Tenés más o menos patrimonio? Tenés menos. Sí. Bueno, eso es lo que pasó con la Argentina el año pasado. La inversión fue tan baja que lo que te comiste de maquinarias y herramientas no lo repusiste. Y este año va a pasar lo mismo. O sea, la economía está funcionando comiéndose la maquinaria y herramientas. Es como, vos vivís en tu casa, pero todos los días le vas sacando 10 ladrillos. Bueno, va a llegar un momento que no hay pared que aguante. Muy bien. Parece que le quiero contar a la gente yo, porque si recién se enganchó, son las 11 de la mañana, acá estamos, esto es Hola Chiche, estamos con Guillermo Moreno, es un placer, nuestro lunes de visita. Hoy tenemos el lujo de estar con Guillermo. Estamos charlando un poco de todo. Estamos en un ping-pong de preguntas y respuestas. Estamos debatiendo, estamos cafecito de por medio. Con Chiche inició la charla, la seguimos nosotros.
siguen las dudas, los oyentes nos escriben, ahora te voy a leer alguna preguntita. Caro está metida en el tema, me encanta. A ver, Carito. Guillermo, yo quería preguntarte cómo van a hacer ustedes crecer la economía. Mirá, primero tenés que, para poner orden, tenés que hacer lo que hizo Kirchner. Porque, ¿para qué sirve la experiencia? Vos que sos un joven de 26, 27 años. La experiencia indica que haces aquello que te resultó correcto y no haces aquello que te resultó incorrecto. Entonces, vos te estás formando en tu profesión, pero también te estás formando ahora en la cocina de tu hogar, al margen de que cocine tu novio, tu marido, el que fuere. Vos te estás formando. Entonces, cuando vos repetís, venís todos los días y enfrentás tu tarea y enfrentás este micrófono, si ayer te salió bien, hoy copiás. Eso se llama experiencia. Si ayer te salió mal, hoy no copiás, cambiás. ¿Qué me pasa con Alberto Fernández? En vez de copiar un gobierno exitoso como el de Kirchner, copia un gobierno fracasado como el de Alfonsín. Claro, eso te quería consultar porque me llama la atención que estando tan ligados esos dos gobiernos, el de Alberto y el de Kirchner, que no hayan replicado lo que hizo Kirchner. Bueno, no. ¿Por qué está siguiendo los pasos de Cambiemos? Sigue los pasos de Cambiemos y los pasos de Alfonsín. Y porque no le da la cabeza, no está apto. No está apto. Cristina eligió un muchacho que no está apto. Aún estando tan asesorado por Cristina. ¿Pero qué va a estar asesorado? Ahí no hay nadie que te asesore. Cuando vos vas a patear el penal, ¿quién te asesora? Sos vos y tu circunstancia y tu vida. Por eso es tan importante elegir. Mirá, no, la selección en la política es muy cruel. Yo no sé cómo será en el periodismo, pero me imagino que también es cruel. A ver. Pero en la política es muy cruel. Hay otros métodos para seleccionar y debe haber, pero la selección es fundamental para que lleguen los aptos. El problema que tenés con Alberto Fernández es que no pasó el examen de ingreso, no lo hizo, directamente entró. Vino Cristina y dijo es este. Y entonces no hubo debate, ahora se están dando cuenta que este muchacho es filo alfonsinista. Yo lo conozco hace 30 años, por eso el primer día dije, el día que lo eligió Cristina, en el mismo canal donde está Chiche, dije, se equivocó, le eligió peor. Está ahí en internet. ¿Vos pensás que fue consensuado con alguien? Nada, nada, ella... Ya lo escribió. No, está bien, a mí me preguntaron... No, ya sé que ella lo dijo, pero sí, atrás de la... Sin embargo, vos decís, cuando patea el penal, es verdad, yo coincido, lo patea solo, pero tiene que haber un ensayo, un director técnico, un algo. Hoy, por ejemplo, el Financial Times, el diario británico, dijo que la vicepresidenta gana cada vez más peso en el gobierno. Y que tiene inclusive mayor peso, fuerza, etcétera, etcétera, todos los adjetivos que quieras, que Alberto Fernández. No, puede ser, ella bueno, él va a patear el penal solo, pero sin embargo, de afuera lo que se ve es que... No, pero mira, yo decía... El banco ya tiene peso fuerte. Mira, yo te decía, y te acepto lo que decís, yo te decía que el Poder Ejecutivo es unipersonal y lo es. Sí, eso es verdad. Muy bien. Sí. Ahora, Cristina dijo el otro día, en tribunales, en el Zoom, dijo, no podemos aumentar las jubilaciones porque estamos endeudados. ¿Se hizo cargo del gobierno? Sí, eso es verdad. Entonces listo. Habló en plural, eso bueno, ya está. Nadie lo obligó. Sí, nadie lo obligó. Ahora, si este es el gobierno de Alberto y Cristina, y los dos están fracasando, no hay ninguna duda. Claro. No es que porque Cristina están fracasando, pero aparte, aunque fuera el gobierno de Alberto, y eso sí lo decía yo, mire, el que gobierna es Alberto. Ahora Cristina ha tratado este árbol y corre la suerte de Alberto. Sí. ¿Qué alternativa tiene? Muy bien. Como corre la suerte de Alberto, ahora quiere hacerse cargo. Bueno, que se haga cargo de este fracaso. Acá porque me pregunto se hace cargo Cristina, esto va a ser exitoso. Escucha, acá me pregunta un oyente. Guillermo, ¿leyó el libro de Macri? No, todavía no. Pero no, lo voy a leer. ¿Por falta de tiempo o porque no te interesa? Falta de tiempo. Bueno, todo lo que va de... Yo te voy a decir que todo lo que dice ahí, yo lo sé. Con mucha soberbia, parece, ya lo sé, pero igual lo voy a leer. Bien. Pero no, todo, mira, porque era tan claro lo que... Yo, escúchame, el primer acto lo hice el 15 de diciembre o 18 de diciembre en La Plata del 2015. Macri que había de asumir, hicimos un plenario con compañeros en La Plata, y yo dije, mire muchacho, esto viene así. Claro. A fin de año devaluó. ¿Está bien? Duplicó el precio de la comida. Y yo le dije que era una bestia. ¿Vos te acordás cuando yo dije ni Videla se atrevió a meterse con el precio de la comida? El gato silvestre
Sí. se escandalizó, que viste que el gato es radical, pero se hace bueno, el gato silvestre se escandalizó, me invitó, pero ¿cómo usted va a comparar a Macri con Videla? No, la política económica estoy comparando. Claro, sí, obviamente que Macri no es la dictadura, yo nunca dije eso. No. Ahora, yo lo que estoy diciendo es algo mucho más grave. Si Videla hubiese hecho, o sea, Martínez de hubiese hecho lo que hizo Macri recién, no ganaba. Videla se quedó 6 años y nos tiró y mató 30.000 y tiró un montón de compañeros vivos al mar porque no se metió con el precio de la comida. Si se hubiese metido con el precio de la comida, no ganaba. Entonces, lo que hizo Macri no lo había hecho ningún gobierno de la fusiladora para acá. Y antes estuvo el peronismo. Un loco. Solo un descerebrado, y fue cuando le empecé a poner descerebrado. Entonces empezaron a decir, no, pero lo que pasa es que los precios ya estaban hechos a 16 pesos por dólar. ¿Vos no te acuerdas? Sí. Ustedes están locos, no caminan en la calle. Un año después, el primero que me dijo vos tenés razón fue Chiche. Después de un tiempo me dijo, la verdad que vos tenés razón, no sé estos pibes qué les pasa. Y lo que pasaba es que no conocían la calle. Bueno, este es lo mismo. Ahora, ¿vos sabés quién hubiese sido el ministro de Economía de Alberto? ¿Quién? Prat-Gay. ¿Sabés por qué no fue Prat-Gay? Porque fue ministro de Economía de Macri, el íntimo amigo de Alberto y al que él le tiene confianza. Es Prat-Gay, es Donda. ¿Con quién hizo? Cuando Donda asume... Entonces no lo convocó porque era como sentirse que repetía, quedaba mal. Cambió la figurita pero siguió con la política. Mira, cuando Prat-Gay asumió las declaraciones más favorables a Prat-Gay, porque en ese momento sonaba Melconian, ¿te acordás? Sí, ¿te acordás? Bien. Las declaraciones más favorables a Prat-Gay son de Alberto Fernández. Hay que buscarla en internet, buscarla en enero del 16. Segundo, cuando Donda asume de diputada, ¿con quién hizo campaña la primera vez? ¿Quién era el compañero de esa fórmula hipotética de diputados? Primero y segundo, ella la segunda. ¿Quién era el primero? ¿Sabes quién era Prat-Gay? Prat-Gay, ¿Viste? Todos se van encontrando, porque son lo mismo, querida. Lo único distinto somos los peronistas. Los únicos distintos somos... ¿Y sabes qué? Vamos a hacer la sorpresa en estas elecciones. Están todos iguales. Me gusta escucharte con esas pilas. Por eso salen hablando bien de Alfonsín. Por eso salen hablando bien del Chacho y todo ese frepaso. Los únicos distintos seguimos siendo los peronistas. Son todos lo mismo. Mira, y le vamos a ganar a la Unión Democrática, porque la Unión Democrática con Braden, que era el embajador norteamericano, vos sabés la consigna Braden y Perón. Muy bien, todos piensan que Braden era republicano. Y cuando yo le digo, guarda que Braden era cuasi marxista, es lo que sería Sanders hoy en Estados Unidos, el ala izquierda del Partido Demócrata. Lo mandaron los gringos acá de embajador porque tenía que convencer a Chiche, esto es al Partido Comunista, de que fueran con la sociedad rural. Él vino no a convencer a la UIA y a la sociedad rural, vino a convencer al PC, que en ese momento era prebendario del Partido Comunista de la Unión Soviética, para que se armaran la alianza en la Argentina en contra de Perón, diciendo, guarda que Perón es Mussolini, y ustedes que son los soviéticos y nosotros que somos los norteamericanos nos juntamos, o sea, nosotros era la sociedad rural, nos juntamos para ganarle a Perón. Y Perón le ganó a la Unión Democrática, que era el progresismo y el gorilaje. Ahora le tenemos que ganar al gorilaje que es Macri y al progresismo que es Alberto. Todo se repite, ¿viste? Mira, acá me dice otro oyente, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas afirma todo el tiempo que no hay prepotencia sino aplicación de la ley. El señor Moreno siente que esta frase va para él por esta cuestión que, viste que hay un mito alrededor tuyo, que te sentabas a negociar con los empresarios de forma prepotente. Hay quienes dicen inclusive que, no sé, verdad, mentira, mito popular, que has sacado un arma y has dicho, negociamos o negociamos, se firma o no se firma. Entonces esta afirmación de Culfas, no hay prepotencia, sino aplicación de la ley, que la dice todo el tiempo, ¿sentís que tiene lógico que sí, letra chiquita para Guillermo Moreno? No, pero lógico que sí, los peronistas dentro de la ley, todo fuera de la ley, nada. Mirá vos, el otro día, fue muy interesante. Hay algunos sectores que se nos están acercando, no porque sean peronistas, sino porque ven que somos los únicos que tenemos capacidad de gobernabilidad.
Por eso me encuentro con la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires. Ya van 4 reuniones que tuve. Claro. Una de las cuales estuvo López Murphy. Y Sí, terminamos contaste diciendo... por teléfono, y claro. terminaba López Murphy me diciendo, bueno, si eso es lo que piensan los economistas del Y peronismo. le dijiste que vuelva al bigote. Bueno, y tal es así que Chiche después lo llamó. Ah. Lo llamó, se fue a Crónica y lo llamó. Bueno, ¿Viste? entonces, nos estamos encontrando. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No tengo ninguna denuncia. Todas las que tengo tienen que ver con un grupo periodístico. No, fíjate todas las denuncias que tenemos, así que eso no te aflige. Ahora, vino uno de estas personas, de los que viven cerca de donde está la embajada norteamericana, o sea, una zona con un piso ahí, estás hablando, Paquetísima, divina. estás hablando de un piso, Topetitud, dirían estás mis hablando de amigas. un piso de $1 millón por lo menos, todas las casas que están ahí. El tipo vino, bien, un hombre grande, estamos conversando y demás, y me dice, pero mi hijo, que tuvo varias reuniones con usted, me dice que usted le puso el arma arriba de la mesa. O sea, él no me está diciendo, como vos decís, Sí, yo lo vi. cultura Que no, popular. Claro. No, mi hijo. Claro. Bien. Mi hijo estuvo con usted y él me dijo, muy bien, le digo yo, qué interesante. Y entonces le pregunto, mire, fíjate vos la afirmación del que está hablando conmigo, y se Claro. reía, no me lo hacía como cargo. O sea, me decía, no, pero mi hijo me dice que usted, y a veces no hay otra manera de negociar. El tipo como poniéndose de mi lado, yo, pero ojo que a mí me lo dijo mi hijo. Claro, Como yo. claro, claro. Entonces le digo, ¿vos leíste la nota de Berbisky? Le digo al padre, o sea, el hombre de 80 años. No, me dice, ¿por qué no la lees? Porque fue la única nota que salió sobre el arma arriba de la mesa. Y esa nota está referida a mi desempeño como secretario de Comunicaciones. Lo dice Berbisky. No es que cuando Berbisky escribe la nota dice Moreno como secretario de Comercio. Porque hacía 15 días que yo había asumido. Claro. No Y en daba el el medio, tiempo. no, y en el medio fueron las Pascuas. Claro. O sea que hubo fin de semana largo, las Pascuas. No daba o sea, los tiempos. No daba. Habías tenido 2 reuniones nomás. Pero, entonces, Berbisky, bajo influencia de Alberto Fernández, que era jefe de gabinete, porque eso me lo reconoció hasta el propio Berbisky después, bajo influencia de Alberto Fernández, que siempre le gustó resolver la interna con la externa. Ojo que esto es una característica muy dañina del actual presidente. Siempre resuelve la interna con la externa. Fíjate que es lo que está haciendo ahora en el gobierno. Él todos los problemas internos los resuelve afuera. O sea, tiene un problema de pareja y lo resuelve de afuera para adentro, no de adentro para afuera o en la cama. ¿Entenderlo? Esto es muy grave, ¿eh? Por eso no tiene amigos. ¿Pero en qué situación Por eso concreta se ve no, eso? por eso no tiene amigos. En todo lo que está haciendo. Ahora cómo despide a los ministros, cómo los toma, siempre de afuera para adentro. Las relaciones, hasta las relaciones familiares. Por eso es un ministro sin amigos, es un presidente sin amigos. No tiene amigos. No tiene amigos. Si vos te fijás, y los que decían que era su amigo, los sacaba o de echar, o les dijo que se vacunaron VIP, como es el caso de Valdés, que después me escribió, me dijo, este está loco, porque de ninguna manera fue así. Su íntimo amigo, que era Eduardo Valdés, dice, no, pero tengo ahí, esto no es así, está mintiendo. Bueno, fíjate lo que dicen los amigos de él. No tiene amigos. No hay una sola persona que pueda decir yo soy amigo íntimo de Alberto. Ni siquiera hay estas cosas que a vos te van quedando en la vida, tus novias, tus cosas, que hablan bien de vos, hablan mal. Pasado. No hay nada, no se entiende muy bien. Bueno, muy bien, eso es Alberto, ojo. Yo no me meto en su vida personal, lo que te estoy diciendo que él siempre resolvió los temas de la interna del gobierno con la externa. Como él tenía una interna en ese momento con Devido, yo era secretario de Comunicaciones, jugó con Berbisky para lastimar un hombre de ese equipo. Y yo ya había pasado a Economía. Hacía 15 días que era secretario de Comercio y Berbisky en Página 12, a la sazón. ¿Quién era el dueño de Página 12 en el 2006? No me Yo te lo acuerdo digo, quién era. Clarín. Clarín era el dueño de Página 12. ¿Viste que todo? Bueno, muy bien. En ese esquema Berbisky me saca la nota donde yo atiendo en Comunicaciones con el arma arriba de la mesa. Es muy fácil de verificar, porque si vos fueras Comercio tendrías 100.000 empresarios como mínimo. Sí. Pero si es Comunicaciones tenés 10. El Sí, presidente claro. de Telecom, de Telefónica, el dueño de Siemens, el dueño de Alcatel, Slim, te dije 5. Sí, el universo se reduce a... Roca, que todavía tenía una empresa de comunicaciones que la compró Techín. Y 2 o 3 más, Sí, alguna claro. cooperativa, las cooperativas del norte, la Fecotel, Fecosur. Sí, sí, sí. Que, bueno, eran 10. Lo único que tenía que hacer un periodista es llamar a esos 10. Encima, en ese momento, los 2 presidentes de Telefónica y de Telecom se llamaban Vázquez. Así que, Vázquez, usted presidente, sí, listo. Listo. Era muy fácil. No lo hicieron. Quedó eso como esquema. Muy bien.
Viene me dice, no, pero usted lo recibió en comercio. Le digo, che, ¿cómo atendía yo? Pregúntale a tu hijo cómo atendía. Bueno, supongo yo que en su escritorio. ¿Sabes que una sola vez atendía a un empresario en un escritorio? Cuando yo atendía en el escritorio es porque estaba enojado. Yo tenía una mesa de reuniones, una mesa ratona rodeada de sillones, Sí. en una U, sillón de una plaza, enfrente mío otra de otra plaza, y un sofá de 3 cuerpos, un sillón de 3 cuerpos a la derecha, y una mesa ratona. No hay empresario que te pueda decir, salvo uno que no lo voy a mencionar, que cuando lo llamé, entró y se fue a sentar en el sillón. Le dije, hoy no, hoy en el escritorio. Se sentó enfrente de mí y dijo, ¿por qué me atendés en el escritorio? Porque Por esto y esto y porque esto. estoy enojado y de esta conversación vamos a ver cómo seguimos. Me dice, mira, si vos estás enojado y por primera vez me atendés en el escritorio, no hace falta que me cuente, decime qué tengo que hacer. Se levantó y se fue. En la puerta me dijo, ¿qué tengo? Y ya sabés lo que no tengas dudas. Ya. O sea, Un siempre minuto. era la informalidad y la taza de café en esta especie de living Exacto. que daba mucha más cercanía Lógico. seguramente. Ahora, entonces y- yo le decía, ¿cómo haces para poner el arma en una mesita ratona y vos sentado en un Claro, sillón? ¿cómo hace? No, ellos no dicen que la llevaba encima. Ah, claro. No, es Vos verdad. hiciste es el verdad. gesto de llevarla encima. Claro, sacaba, No, y no, estamos en tenés radio, razón. entonces no, ellos no dicen que porque si la llevaba encima no la ven. Ellos dicen que la ponía arriba del escritorio. Nunca atendía en escritorio salvo una vez. En la mesa ratona, ¿vos conocés a alguien que ponga el arma en una mesita ratona que está simétrica de toda la gente que está sentada? Claro. Porque aparte, si vos estás sentado en una mesita ratona y pones el arma, la manotea cualquiera. En un escritorio distinto, porque vos la ponés al lado tuyo. Bueno, pero para vos también habías escuchado esta versión que nos dice Pero tu oyente, ¿cómo? ¿sí? Leí No, la no, nota, está bien, leí no. la nota de Berbisky. Claro. Entonces él... Entonces Bueno, pero le está dije, bueno que lleguemos a esto a partir de esta entonces le llamada dije, para que se no, desmitifique. terminemos la conversación. Claro. Entonces le dije, o tu hijo miente, o te lo dijo hace mucho para ver que se la bancaba. Y entonces él se rió, me dijo, claro, hace 14 años atrás mi hijo era un pibe, y yo le estaba pasando la llave de las cosas. Ahora cuando lo llame, ya no viene toda la semana a cenar, pero cuando viene voy a sacar el tema. Le digo, me volvés a llamar. Y me volvió a llamar y le pregunté, che, lo de la mesita ratona, ¿es verdad? La verdad. Y le dije, ¿por qué me mentiste? Me dice, le dijo el padre. ¿Por qué Bueno, vos sabés, qué sé yo, los muchachos eran así. Bueno, ya está. Igual a tu hijo le perdonás. No, claro. Ah, mirá qué interesante. No hay empresario que te pueda decir que yo lo recibí en el escritorio. O los recibía, yo siempre solo, en esa mesita ratona sentado en los sillones. Y no es que si vos estás en un sillón pegás un salto, ¿está bien? No. La mesita ratona estaba después de mis pies, porque vos sabés que la mesita ratona Sí. está después de tus pies. Sí, totalmente. Bueno, vos decime que soy un atleta que pegué y ponía el arma ahí y el primero que la agarraba, es ridículo lo que están diciendo. Un solo empresario, que no te voy a decir el nombre, podría decir que lo recibí en el escritorio y ya te acabo de contar la conversación. Si no era en la sala de reuniones, lleno de gente, vos te imaginás. Claro. Bueno, esas son todas tonterías que empezó Berbisky con el estilo... Bueno, vos sabés quién es Berbisky. Vos sabés que Berbisky de cada 2 noticias que da, una es falsa. Y ahora, de cada 3 que da, 2 son falsas. Y se acaba de ver con esta vacunación Claro. VIP. Cuando yo hablaba de Berbisky, decía, no, pero Berbisky, mire, Berbisky es esto que acaba de decir. Esto que acaba de vacunarse como se vacunó. Bueno, vos sabés que mucha gente, a ver, soy periodista, hablamos con mucha gente a partir de todos los episodios, esto del último mes, me decían eso, como, ¿qué se puede esperar? Claro. Pero bueno. Ahora, los que lo conocíamos a Berbisky sabíamos que era así. Ahora, te digo algo más, el que le decía a Berbisky hacer estas operaciones o otro dato es Alberto Fernández. Sino que Alberto te llame ahora y que lo desmienta. Dice, Moreno está mintiendo. Todos los funcionarios del gobierno que entrábamos en la Casa Rosada sabíamos que los viernes a la tarde Berbisky recibía a Van der Koy, a Morales Solá, a Berbisky y a la Nata. Todos. La tapa del diario Crítica, que vuelve a sacar la Nata, ¿vos te acordás? Sí, claro. Las primeras tapas me las dedica a mí. La primera, sobre todo, me hacía caricaturas, que yo las tengo todas guardadas, me encantaron. La Nata reconoció que fue sugerencia de Alberto Fernández. Y sabemos quién era el que financiaba el periódico, los empresarios que lo financiaban. Si vos lo buscás, son los mismos empresarios que van dando vuelta
con múltiples situaciones, nos conocemos todos. Ahora yo, muchacho, no hay un solo empresario que te... La nata. No puede decir que alguna vez yo llamé a algún tipo vinculado para... No, yo a ley de juego. Ellos tienen sus herramientas, que son los medios de difusión, y yo tenía mi lapicera y mi gestión. Un día vino el dueño de La Nación, no un periodista, el dueño, Sí, Sayer, sí. que vos los conocés, son Sí, dos hermanos. perfecto. Vino, se sentó y me dijo, Moreno, ¿usted quiere cerrar La Nación? ¿Cómo? Le digo. ¿Usted quiere cerrar La Nación? De ninguna manera, yo necesito que ustedes se expresen. Los peronistas dimos la vida por la libertad de prensa, la vamos a seguir dando. ¿De dónde sacó esa idea? No, porque a mí me dijeron, bueno, lo que usted le dice, por eso me pidió la reunión, sí. ¿Terminó su café? Sí. ¿Tiene alguna otra pregunta? No. ¿Está terminada la reunión? Está, 5 minutos. Que Fernando Sayé, bueno, ahora no sé si es Fernando o Julio, uno de los dos, el que vino a mi despacho, que me diga si esto que estoy diciendo es mentira. Nada, que Alberto Fernández llame ahora y diga que no se encontraba los viernes a la tarde con los editorialistas de los diarios, que Alberto Fernández diga que la nata miente cuando me dijo, sí, a mí me dijo Alberto Fernández porque fue el que de alguna manera financió ese periódico, que te pusiera vos en la tapa. Alberto Fernández no tiene ningún amigo ni amiga, porque en realidad siempre resolvió lo interno con lo externo. Lo mismo hizo con la 125. Él, que apadrinaba a Lustó, pensaba que si la 125, autoría de Lustó, salía bien, Moreno perdía predicamento. Y yo le decía, Alberto, está mal. Lo llevó a que en la mesa presidencial Lustó mintiera. En la mesa presidencial estaba Cristina a la cabecera, a la izquierda estaba Alberto Fernández. Sí. A la izquierda de Alberto Fernández estaba Lustó. Yo estaba enfrente de Lustó. Y estaba el secretario Urquiza también. Mire, es muy fácil. Estaba el debate sobre la 125 final. Y entonces la presidenta dice, ¿esto está consensuado con el sector? Y lo mira al ministro de Economía, Lustó. Y Lustó le dice, sí, presidenta, está consensuado. Cristina, que en eso tiene razón y tiene que desconfiar, en la mesa le dice a Alberto Fernández, Alberto, lo que dice el ministro es correcto. Y Alberto dice, Cristina, presidenta, si lo dice el ministro no va a mentir. Entonces me mira a mí y me dice, Moreno, tema terminado. Si el ministro dice que está consensuado con el sector, hacemos lo que dice el ministro. Muy bien, presidenta, donde manda capitán no manda marinero. Nos levantamos y nos fuimos. ¡Mintió! No estaba consensuado con el sector. Alberto Fernández hizo mentir al ministro de Economía, Lustó, para ganar un debate en la mesa presidencial. Son dos sátrapas, Lustó y Alberto Fernández. Última pregunta, Guille, me encanta esta mañana. ¿Sabes qué hacer? Claro. Que lo desmienta esto que estoy diciendo. No, Y tenés no, Urquiza claro. y tenés a Cristina. Claro, pero ojalá tenés a que llame al Cristina. presidente para charlar o decir- Mirá todos los que tenés en la mesa. Mira, en este último tiempo, desde el señor Alberto, de sátrapa va a saber que le calza justo. desde que Alberto Fernández es presidente, ¿alguna vez por algún medio intentó comunicarse con vos? No tenemos comunicación desde el día que lo echaron del gobierno. Lo Bien. echaron en el 2008 y lo volvieron a echar en el 2009 porque era director de Papel Prensa. Desde que nunca más lo vi ni me interesa. ¿No? Ahora, obviamente yo respeto la investidura presidencial. Todo No, lo que quiera, claro, pero por eso es supuesto. otra historia. La investidura presidencial es otra historia. Ahora él, mentira en la mesa presidencial, mi madre. Ahora, Porque ¿por viste qué? que dicen que ha llamado a periodistas, a funcionarios, que No, cuando le interesa algún tema o hablar con alguien de forma privada, lo hace. No, a mí no. Bien. A mí de ninguna manera, aparte no teníamos nada para hablar mientras él estaba en el llano, no hizo un acto público, no vino nunca al peronismo, no hizo nada, él había hecho su partido, mientras nosotros hacíamos la campaña de afiliación masiva al Partido Justicialista, la segunda más importante en la historia del peronismo, la primera la hizo Perón, él se dedicó a hacer su partido Parte. Mirá el nombre que le puso, Parte. ¿Viste por qué no tiene amigos? Hasta su partido se llama Parte. ¿Vos harías un partido que se llama Parte? Y cambiándote de tema, El peronismo es el todo, y él hace un partido que se llama Parte. ¿te llegó algún ofrecimiento para vacunarte? No, de ninguna manera, ni me vacuné tampoco, pero no me llegó ningún Lo ofrecimiento. que pasa es que por tu edad tampoco ni siquiera lo intentaste, porque no entras en el grupo... Pero ni lo intenté, la verdad que no. Bien. No es una prioridad, cuando me llega, no tengo ningún inconveniente, no tenemos. Bien. Pero mi señora podría, y la verdad que tampoco se vacunó. Qué lindo charlar, 11:31. Walter, si te parece vamos a hacer una pausa chiquitita, así lo despedimos a Guillermo, que tiene seguramente día ajetreado. Después nosotros te contamos rápido un poco las noticias que pasaron estos días, que hubo cosas y vaya que si las hubo.
Gracias, Guillermo Moreno. Es un año electoral, así que seguramente lo vamos a tener mucho para charlar. Es amigo en la casa. La próxima lo convocamos a que traiga unas medialunas, aunque sea alta. no, todavía estoy a dieta. Estoy en el proceso de perder grasa, Guillermo. Habíamos quedado que vos la traías. Tenés razón. Pero yo te puedo traer 1 kilo de clavos por traer. No. Gracias, Guillermo. No, gracias. Walter, a la pausa cortita ya volvemos, amigos.